Express News Podcast presenta el siguiente programa. Bienvenidos a Migrantes. Hoy con la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Camila Saravia Torres, mejor conocida como Laura Saravia. Embajadora, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. Embajadora, este es un programa, se llama Migrantes, es de Express News Podcast. Y es un programa que llega no solo a los colombianos, sino a los latinoamericanos y a la gente que le gusta hablar español y que vive en el Reino Unido. Por consiguiente, va a ser un programa en el cual queremos aprender muchísimo de una embajadora, agradecer también la humildad de visitarnos, de estar con nosotros. Y digo aprender, embajadora, porque usted pronto va a tener 32 años de vida. 32 años y embajadora de un país. Ese es un reto muy grande. Sí, yo creo que uno todos los días aprende algo distinto y creo que nunca puede uno perder la capacidad de sorprenderse y de seguir aprendiendo. Así tenga 50, 60 años, todos los días se aprende algo nuevo. En esta entrevista, para quienes no conocen a Laura Saravia, nos vamos a dar cuenta que llegar a esa posición de embajadora pues ha tenido un camino largo, si se quiere, a pesar de tener 32 años. Pero para ver ese camino, embajadora, me gustaría mucho que nos remontáramos un poco a esos primeros días, a esos recuerdos de Laura Saravia en este país tan hermoso que es Colombia, en ese país latinoamericano, Bogotá. Pues Laura Saravia nació en Bogotá, como usted lo dijo. Yo estudié Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar, una universidad que es mitad privada y mitad pública. ¿Por qué la militar? Pues porque era una opción para mi familia. Mi papá es retirado, él dice orgullosamente pensionado de las fuerzas militares. Trabajó durante 25 años en la Fuerza Aérea Colombiana. Pues uno de los únicos medios para poder seguir estudiando era la Universidad Militar y así fue. Me gradué en 2015. En 2015 inicia ese periplo que han pasado muchos jóvenes y es buscar trabajo en nuestro país, que no es nada fácil. No solo en nuestro país, sino muchos de los migrantes que llegan, por ejemplo, acá a Reino Unido buscando esa oportunidad de trabajo, esa oportunidad muchos jóvenes vienen con ánimo de estudiar y de conseguir aquí una oportunidad que tal vez no pudimos brindarla en el país. Fue difícil, no voy a decirle que fue tan fácil. Tenía Laura. En ese momento, eso fue 2015, hace casi 11 años, tenía 20 20 años. cuando me gradué, sí. Es importante porque resaltas lo de la universidad. Em, Desde mi experiencia y conocimiento es una gran universidad, Sí, muy buena universidad. Y qué interesante, acudes a, digamos, a lo más cercano cuando uno está buscando su futuro y tu padre te pudo dar así esa es. educación y la valoraste. La valoré y hoy puedo decir pues que gran parte de mi formación inició ahí, obviamente se nutre de muchas otras cosas, pero para mí la Universidad Militar siempre será una casa y siempre he vuelto igual que la Escuela de Guerra, o sea, de por sí todo el sector defensa, para mí ha sido algo que siempre he estudiado, que me ha gustado, y ahí no solo inicié mi carrera universitaria. Luego, después de salir de la universidad, estuve un año haciendo la práctica en el Ministerio de Defensa, iniciando esa carrera laboral. em, y después llego al partido de la U en pleno plebiscito, en plena defensa de la paz con el gobierno del presidente. Voy a detener ahí a la embajadora porque me interesan unos datos de la historia en la universidad. La carrera que haces es Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Políticos. así es. Y lo haces en una universidad militar y tienes un padre militar. Tu madre también. Mi mamá, ella es contadora pública, pero ha trabajado toda la vida en el Ministerio de Defensa y en la Fuerza Aérea, o sea que en mi casa se respiraban fuerzas militares desde que nos levantábamos a todo. Entonces, crecí en eso. Y ahí está la pregunta.
¿Y por qué no haber seguido esa carrera? Lo intenté, Ah, me presenté a la Fuerza Aérea, pero después de haberme graduado de la universidad, después de haberme graduado de la universidad, me presenté para ser parte del cuerpo oficial como administrativo, pero Dios tenía otros planes y no pasé. Y bueno, la historia todos la conocemos a dónde me ha llevado la vida. 20 años, volvemos a los 20 años, buscas oportunidades. Les recuerdo que estoy hablando con la embajadora de Colombia en el Reino Unido y qué bonito que nos pueda compartir esta historia, su historia de vida, que es motivante. 20 años y a los 20 años estás buscando oportunidades. Pero yo también veo en esos 20 años y de alguna manera un contexto tecnológico. Tú ahí ya estás en este mundo, que es el mundo de las redes, es el mundo de las conexiones rápidas, de la tecnología. ¿Cuál era esa visión que tenías? Tienes ya una carrera y dices, bueno, intento ser militar o seguir la carrera, pero no se dan las cosas. ¿Y ahora qué? Pues hace 10, 11 años, obviamente, el boom o la evolución de las redes sociales no era nada lo que tenemos hoy en día. Obviamente estaba iniciando lo que era Facebook, estaba iniciando lo que era Instagram y pues teníamos unos acercamientos muy sociales. O sea, realmente utilizábamos estas redes sociales para los amigos, para uno enterarse del chisme de las amigas o algo así, pero no era un contenido tan político. Realmente utilizaban Twitter o esto pues realmente una clase social o una élite muy particular, por ejemplo, en nuestro país. Em, pero eso ha ido evolucionando. Y después de esos, a los 20, cuando inicia, estamos en pleno proceso de paz, el tema de la desinformación, el tema de las difamaciones, pues empezaba ya a cursar un tema. Recordemos lo que fue el proceso de paz, en los cuales se decía que el proceso de paz se iba a dar cartillas a los niños en los colegios para que fueran o para incentivar que fueran homosexuales. O sea, fue una campaña de desinformación y ahí realmente el tema de redes sociales todavía estaba muy pequeño, pero hoy vemos cómo eso ha crecido y hoy vemos que las campañas de desinformación y que la desinformación es algo del pan de cada día. De alguna manera, y lo tocaba lo de las redes, porque de alguna manera, tú lo dices, estaban en el centro de la opinión, ya se empezaban a gestar, bueno, Facebook ya estaba creciendo poco a poco, Instagram había acabado de tener su mejor momento, WhatsApp ya estaba empezando también a Dejando Messenger, yo es inicié con Messenger. estábamos ahí. Y qué interesante porque esto también, de alguna manera, tú eres una joven y sigues siendo joven, pero en ese momento, eh, eso te da también valor de alguna manera y sería una pregunta para decir, bueno, yo puedo hacer algo políticamente también, yo puedo cambiar este mundo políticamente, yo quiero estar ahí, o no fue así. Yo creo que uno siempre aspira a estar en escenarios particulares, pero si tú me hubieras preguntado o me hubieras hecho esta pregunta hace 10 años, que estaría aquí, te hubiera dicho por nada del mundo. ¿Por qué? Porque no tengo un apellido reconocido políticamente, pues porque mis papás han luchado y lucharon toda la vida por darme estudios, pero pues somos una familia de clase media y nunca hemos tenido pues recursos como, por ejemplo, para mí pensar hoy en estudiar en el exterior era algo imposible, eso solo lo hacían muy pocas personas. Entonces, obviamente, me hubiera dicho no, pero obviamente el acceso a redes sociales, las ganas de ser parte importante de la historia de nuestro país siempre han existido y el mundo político a mí, eh, aunque a mi mamá no le guste mucho y aunque mis amigos digan por qué no, yo misma me he preguntado por qué no escogí a veces otra carrera, siempre hace parte como genera una pasión y un amor especial. Ahora, otro tema, y un tema que creo que se cruza con muchos migrantes, y es, eh, le decimos y lo encomillamos, tener esos apellidos. Somos países latinoamericanos, sin decir que acá en Europa o en el Reino Unido, pues también eh, a veces se corre la misma suerte. Pero en Latinoamérica se sufre mucho con eso. Mm. Se sufre mucho con eso, con las oportunidades y las oportunidades políticas. Y ahí sale otra experiencia fuerte y es
más allá de tener o no tener ese apellido, voy a dar esa, digámoslo, entre comillas, pelea, porque tiene un significado positivo en este caso. Y ahora sí, ¿cómo tiene usted, embajadora, esa experiencia y ese momento de que ese apellido que antes se requería, que era un requisito para un país latinoamericano, históricamente así había sido? No hemos tenido, digamos, un gobierno con oportunidades para la gente que nadie conocía. A Laura Sarabia a los 20 años nadie la conocía, absolutamente nadie. Es muy difícil que alguien a los 32 años lo conozcan, independientemente de la calificación buena o mala. ¿Cómo logra conectar o entrar o visionar ese espacio político, esa carrera política? Yo creo que los dos secretos de ese éxito, uno es el trabajo y uno tiene que ser siempre excelente en su trabajo. Así usted sea la persona que recibe gente en un edificio o es la secretaria de una empresa o hasta el político o el CEO de alguna multinacional. Y si usted hace excelente su trabajo, creo que abre muchas puertas. Y eso fue lo que yo hice. O sea, yo hacía mi trabajo no solo con la excelencia, sino con mucho amor de lo que yo hacía. Y dos, y creo que eso para nadie es un secreto y hay que agradecerle al presidente Petro, em, y es que solo en un gobierno como el presidente Petro, una persona como yo que no tenía los apellidos, que no tenía el reconocimiento de una familia políticamente, pudiera acceder a cargos como los que yo estuve, eso solo lo logra un gobierno como este. Y segundo, un gobierno como este es el único que permite hablar de migración, que permite hablar de derechos de la reforma pensional y de muchas otras cosas que antes eran o siguen siendo problemáticas porque tampoco hemos solucionado absolutamente todo, pero hoy le están en la discusión, hoy están en la agenda y eso es algo que nunca le van a poder quitar al presidente Petro y a su gobierno, y es que puso a familias y puso a personas que no venían de la misma clase social ni eran reconocidas o estaban destinadas a esos cargos, y que puedan hoy ocuparlos. Estar aquí en Londres, en la embajada en Londres y pues, aunque han pasado personas muy reconocidas, tal vez con carreras muy buenas, muy buenos trabajadores, pero hacían parte de una clase social, pues especial. No, o sea, si hace 10 años se hubieran preguntado si Laura Sarabia podía ser embajadora en Londres, era como, ¿quién es Laura Imposible, Sarabia? completamente imposible. Eh, Cuando la embajadora nos dice que ha tenido esas oportunidades, pues hay que decir que entre tantos, hoy es embajadora, pero fue canciller, ministra de Relaciones Exteriores para Colombia. ¿Qué edad? 31 años. A los sí, 31. 31. Canciller, es decir, relaciones de Colombia con todo el mundo, pero también jefe de departamento administrativo de la presidencia. Sí, Prácticamente, y esa es una analogía que se hace, la sombra, estar ahí al lado de las decisiones, de las fuertes decisiones, eh, pero también ha sido directora de departamento administrativo. Es una sí, carrera, digamos, que si uno se devuelve en el tiempo, no la encuentra en una persona que no tenga, digamos, lo que estamos llamando aquí apellidos, ese destino de apellidos. Y cuando uno va a mí me ha causado mucha curiosidad cuando voy a la embajada de, de Colombia en el Reino Unido, una foto donde hay una cantidad de personas que han sido embajadores y la ausencia de la mujer es completa ahí. sí, Es más, me causa curiosidad porque veo los cuadros, empezando por el de Bolívar, sí, eh, que no hay mujeres. Y esa es la otra sí. característica. Y hay que decirlo que en estos tiempos todo está cambiando, pero joven, mujer, ¿cómo ha sido esa en la política sobre todo? Pues yo, por ejemplo, acá en el Reino Unido soy la segunda embajadora, la primera fue Noemí,
hace un par de años, pero yo creo que figuras como la mía y de muchas otras lideresas que hoy están en nuestra escena política son las que están abriendo las puertas para que muchas más jóvenes, mujeres y jóvenes, estén construyendo y estén capitalizando espacios que antes eran exclusivos de hombres. Y no solo lo vemos en nuestro país, lo vemos en muchas partes hoy del mundo en que las mujeres hoy ya son primeras ministras, en que las mujeres hacen parte de los gabinetes, tenemos mujeres presidentas en Latinoamérica, está Claudia Sheinbaum, y vemos que estamos logrando posicionar a las mujeres ya en espacios de poder, que no es porque una ley lo exija, que no es porque hay que adecuar al sistema para que las mujeres se sientan representadas, sino es porque luchas, porque caracteres y porque esas personalidades de muchas mujeres hoy están ocupando espacios de poder. Entonces, es muy importante, y creo que, digamos, a mí me pasa y es que en el cuerpo diplomático, pues primero ser mujer es algo raro todavía, lastimosamente, y más ser mujer y ser joven. Yo soy la más pequeña, la más chiquita en edad de todo el cuerpo diplomático, que está, por ejemplo, aquí en Londres. Entonces es muy particular, por ejemplo, el embajador Romero, que es el decano del cuerpo diplomático, Dura, sí. exacto, entonces él me mira como si fuera pues, como su nieta. Entonces, es muy particular porque uno tiene toda la experiencia de personas como el embajador Romero y como el presidente Petro y como muchas de las personas que han estado, pero es esa marca de modernidad en las que uno debe adecuar y poner la política y todo el escenario que hoy se está construyendo. Todas las dinámicas se están cambiando, desde el uso de redes sociales. Por ejemplo, hablábamos antes de empezar, que si yo, pues yo me crié con el internet y pues siempre tuve un acceso a un computador y demás, pero es muy distinto al acceso que hoy tiene mi hijo Alejandro, que tiene 3 años y maneja el iPad mejor que yo. Son otra generación. Embajadora, qué interesante y para los que están escuchando, viendo este programa, porque estamos hablando de juventud, estamos hablando de un género que no ha tenido muchas oportunidades, increíblemente. Claro, las mujeres abren espacio. Bueno, el Reino Unido es un ejemplo de ello. 79, Margaret Thatcher es primer ministro y es la primera mujer que irrumpe y después de eso ya vienen dos mujeres más, unos gobiernos que abren ese espacio y en un país que abre espacio. Pero estamos en Latinoamérica y estamos en Colombia. Y Laura Sarabia, querámoslo o no, la historia hoy se escribe desde muy temprano con ese nombre. Seguramente pasarán los días, no sabemos dónde va a estar Laura. A propósito, cuando la embajadora decía que está Noemí Sanín como primera, Noemí Sanín dejó la embajada para aspirar a la presidencia de Colombia, pero en esos temas no nos vamos a meter por No ahora. nos vamos. Pero el punto es, eh, Laura, cuando ya te entras a la política, cuando ya estás ahí en ese escenario, a veces a uno le dicen las cosas no son como uno creía que eran. ¿Cómo encuentras ese ambiente? Porque uno como joven tiene muchos sueños. A uno le dicen, sí, uno es rebelde hasta cuando le pagan el primer sueldo. Hasta ahí llegó la rebeldía. Pero ¿cómo seguir con ese sueño de cambio? ¿Fue difícil, fue fácil entrar en ese mundo? Sigue siendo difícil, todos los días. Pero yo digo que es como el matrimonio. Uno piensa y a veces se romantiza tanto el matrimonio y uno piensa que todo es color de rosa. Pero los que están casados o los que tienen una relación y en la convivencia, no todo es color de rosa. Hay días difíciles, hay días en que no nos soportamos el uno al otro. Lo mismo pasa en la política. Y en la política hay cosas buenas y hay cosas malas. Y se conoce lo peor y lo mejor del ser humano. Y lo que pasa con la política es que las personas que se meten o lo que nos metemos en la política es como si se quitara el lado humano. Y entonces, desde la idealización o al odio, porque todos los políticos somos amados o odiados por unos. Y pensamos que el que es político o el que está allá deja de ser humano, pero no, sigue siendo ser humano. Y eso yo creo que ese es el problema con el tema de la política. Pero todos los días se conoce algo bueno, todos los días, digamos, a mí la política me ha permitido recorrer Colombia, correr La Guajira, recorrer espacios del Pacífico, y yo digo,
por esto vale la pena. Desde una niña que diga, o desde un una autoridad que me dijo en La Guajira: "Mire, yo ya me puedo morir tranquilo porque usted le dejó agua a mi comunidad, o usted ayudó a que llegara el agua", creo que por eso digo, eso vale la pena. Pero hay otras cosas que te puedo decir, no valen la pena de la política, pero hay que seguir. Todo en la vida tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que cuando el objetivo es mucho mayor y yo tuve una carrera o he tenido una carrera un poco, o sea, en 4 años yo he tenido lo que una persona vive en 50, o sea, los cargos, todo. Entonces, creo que todo ha sido pues con una velocidad distinta, pero siempre con el objetivo de nosotros poder hacer lo mejor por nuestro país, tanto en Colombia como aquí afuera. Y yo digo que es muy interesante escuchar a una embajadora y escuchar, yo siempre a veces digo, está eso del personaje, ¿sí? Y está también la persona. Es como cuando uno le dicen, usted tiene que ir a la guerra y tiene que colocarse esta armadura, ¿verdad? Esa armadura o uno tiene que calzar en esas armaduras. Y más cuando se habla de una embajadora o más cuando se habla de estos cargos que representan el país. Pero dentro de esa armadura hay alguien que también llora, que también ríe, ¿sí? Esa armadura es rígida y solo el llanto, solo esa agua la puede derretir, la puede convertir en algo humano. Hablas de la política y hablas de los políticos. Soy de los que pienso que la política, obviamente, en gran parte la hacemos los ciudadanos. Mi pregunta es, ¿cómo ves a los ciudadanos? Eh, eh, Tú en algún momento no estabas en el poder y eras esa ciudadana. ¿Cómo los ves hoy? ¿Los ves calmados, agresivos? Porque eso también influye muchísimo, y lo estabas diciendo ahora un poco. Conoces el verdadero ser humano. ¿Cómo es esa relación? ¿O cómo los ves? ¿O qué quisiera que cambiaran eso? Pues yo creo que hoy las mismas redes sociales, la mismo flujo de información constante nos tiene en una polarización bastante fuerte. No solo Colombia, sino Latinoamérica, aquí mismo en Londres. Hoy las personas somos mucho más políticas de lo que éramos antes, desde la ciudadanía como tal, está mucho más pendiente de X o Y partido, X o Y político. mm, y yo creo que a veces eh, estamos siendo muy marcados y nosotros marcamos a la gente, sobre todo en el escenario político. Y ese es que este es de este bando y este es de este otro bando, cuando finalmente somos el mismo bando, somos colombianos, somos seres humanos. Y podemos tener hasta los mismos problemas, sufrir por lo mismo, gustarnos la misma comida, pero usted es del lado amarillo y yo soy del lado rojo. Y estamos dividiendo el mundo en amigos y enemigos. Si usted no piensa igual que yo, es mi enemigo. Y no solo está pasando en la política, está pasando en la religión, está pasando en absolutamente todo. Es que no, es que usted es católico y usted es cristiano o usted es de tal religión y entonces yo no me puedo juntar con usted. No, es que somos o sea, tenemos pensamientos distintos, tenemos gustos distintos, pero seguimos siendo lo mismo, seguimos siendo el mismo bando, que es un bando que es humanidad, que es ser humano, que somos colombianos, que somos latinos, que somos unos son migrantes, y eso se nos olvida. Y yo creo que si tenemos que cambiar el chip de vernos como amigos y enemigos, o que es que usted es de este bando y yo del mío, porque eso no nos va a permitir avanzar como sociedad. Y no solo en la política, sino hay mucha gente que está sacándole el estadio, está sacando su país adelante desde muchos escenarios. Aquí en Londres vemos que tenemos a Blanca Huertas, una colombiana que es Sí, excelente. experta en mariposas, que trabaja en el Museo de Historia Natural. Tenemos a María del Pilar Mira en el Kew Garden. Bueno, y puedo dar un sinnúmero de nombres que son personas que no son reconocidas, que tal vez mucha gente en Colombia no tiene ni idea de su existencia, pero que hoy, por ejemplo, aquí en Londres están siendo reconocidas por ciertos círculos académicos y científicos y que ellas están sacando la bandera de Colombia en muchos escenarios.
Es muy interesante y lo reitero, hablar con la embajadora, pero hablar con Laura Sarabia, porque precisamente cuando se trata de unirnos y reconocernos como a veces como una sola materia, digámoslo, como un solo cuerpo, pues sí que lo sentimos los migrantes, porque en el Reino Unido no se deja de ser colombiano, pero se pasa a entender un concepto tan bello como el latinoamericano. Somos ya latinoamericanos, tenemos que unirnos, aquí hay causas grandes también. Y sí, a veces uno pierde esa dimensión porque no escuchamos a los demás. Y no hay, pues de pronto, pero creo que no hay más persona más estigmatizada que un migrante, y más en este tiempo. Porque hoy generalizamos y que todos los migrantes son criminales o todos los migrantes es que vienen a cometer un delito a otro país y en realidad muchas de estas personas migrantes están buscando una nueva oportunidad o salieron de sus países porque estaban huyendo de las espirales de violencia que teníamos o hay un sinnúmero de razones, pero no hay persona más estigmatizada que un migrante, no hay persona que miren mal que un migrante, que una comunidad tal vez no acepte por ser migrante. Y eso realmente, cómo estigmatizamos y cómo marcamos a las personas sin conocer la historia de cada uno. Y yo digo que yo muchas veces no conozco la Laura Sarabia que está en las redes sociales y que muchas personas describen, pues yo no me siento eso ni la conozco, porque usted que ha podido compartir conmigo y mucha gente dice, venga, pero hasta físicamente me dicen, usted es muy distinta de la Laura que se ve en televisión o de la Laura que está en redes sociales y es por eso, porque es una Laura totalmente diferente. Exacto. Y ahí tocas un tema que hoy a los políticos, y no te quiero meter, estamos en política, de todas maneras la política es muy amplia, no es partidista, no solamente Dicen que partidista. el ser humano es un animal político. Exa exacto. Entonces, ahí hay un tema y es, a veces, la gente quiere hablar, a veces la gente quiere expresarse, pero no encuentra como esos filtros, esos caminos, ¿verdad? Y y entonces la gente empieza a hacer caricaturas de lo que es bueno y de lo que es malo. En esas caricaturas, y lo digo entre comillas también el término caricaturas, pues desdibujan al ser humano y no nos permiten esos espacios de diálogo. Yo tengo que reconocerlo, que hoy estoy conociendo a otra Laura Sarabia, porque claro, la imagen que tenemos, eh, digámoslo por cuestiones de partido, es a descalificar todo lo que es nuevo, lo que es diferente, ¿sí? Y claro, ya hemos visto muchos factores, uno, juventud, uno, un género, dos, salir casi que de la nada en un país latinoamericano a buscarse, a buscar oportunidades y hoy estar como embajadora. ¿Cómo hacer para que las nuevas generaciones no se queden ahí, no se queden solo en esas caricaturas que yo llamo de los políticos o de X o Y fulano que se lanza y permitir conocer sus propuestas, permitir conocer su trabajo, ¿sí? Darnos esa oportunidad, es más, meternos en esos movimientos? Yo digo que es no tragar entero. Uno en la vida no puede tragar entero. La capacidad que hoy tienen las redes sociales es de mucha influencia. Lo hemos hablado y lo discutía con varios de mis amigos y es, hoy uno se deja influir por ir a un restaurante. Entonces uno mira y dice que este es el mejor restaurante de Londres y uno va a ese restaurante y resulta pues que la comida no era así una cosa que uno diga, pero entonces uno dice, fui a un restaurante por la influencia que decían que era el mejor restaurante. Pero en mi experiencia resulta que no era el mejor restaurante, porque la comida no es buena o porque puede que no sea, puede ser buena, pero no es como, wow, volvería. Y es no trague entero. Lea, infórmese, no tenga una sola fuente. eh, a usted le pueden contar una historia, le pueden describir una persona, pero dése la oportunidad de conocer un poco más. Lea, yo creo que estas nuevas generaciones han perdido mucho la capacidad de leer, de conocer la historia. Como todo tenemos en la inmediatez de ChatGPT, tenemos inmediatez de todo, pues ya uno no lee tanto.
y uno ya la historia la empieza a desconocer, no solo la historia de nuestro país, sino la historia de cómo nace una sociedad, de cómo nace la democracia, y eso, con todo ese cúmulo de información, tome la decisión que considere importante. No por influencia de un partido, de un político o de X o Y, sino porque usted conscientemente no va a votar ese voto, por así decirlo, aunque suene un poco contradictorio, pero no voten el voto, sino realmente, y no solo el ejercicio es votar, sino el ejercicio es ser esa autocrítica consciente de que ese voto cuenta. Y es esta es una frase muy particular mía, y es que amor no quita conocimiento. Y eso, usted puede creer en una persona, puede creer en un candidato, puede creer en un político, pero eso no significa que él se pueda equivocar. Qué interesante. Y coincide con algo que por estos tiempos podría estar de moda, sobre todo para quienes tenemos hijos, y ya voy a entrar en el tema de los hijos, em, ChatGPT, inteligencia artificial, toda esta tecnología. Y uno se pregunta como ser humano, ¿cuál debe ser mi comportamiento ante eso? Y he encontrado varias respuestas interesantes. Hoy hay que saber hacer preguntas. ¿Mm? Hoy hay que ser una persona con muchas dudas y preguntar, pero saber preguntar, porque saber preguntar nos lleva a ese conocimiento. Es un poco lo que tú estás diciendo, Y es también tener una información de base, porque ChatGPT se equivoca. por supuesto. Y lo hablábamos con el embajador de Brasil aquí, el embajador patriota, y él me decía, mira, yo le pregunté a ChatGPT sobre mi biografía y ChatGPT su papá se llama igual. Entonces ChatGPT mezcló la historia de su papá con la historia de él. Y entonces él decía, una persona que realmente no conoce, pues literalmente copia y dice, esta es la historia del embajador patriota, cuando en realidad estaba, o sea, ChatGPT unió la historia del papá con la de él, o sea, no era una historia real. Entonces es tener una información y eso solo te da el conocimiento de la historia. ChatGPT es una herramienta y toda la inteligencia artificial son herramientas que nos van a ayudar a potencializar el conocimiento que tenemos, pero debes tener un conocimiento. Y dije que iba para otro tema porque me pasa mucho con los invitados, yo me quedaría horas hablando. Eh, pero este tema, estábamos en la vida, en la historia de Laura, y a tu vida llega un ser humano muy especial. Es tu hijo, es Alejandro. En mi vida pasan 2 fenómenos en el 2022 que cambian todo el rumbo de mi vida. Uno de esos, obviamente, es la campaña presidencial y el triunfo del presidente Petro, y otro es el nacimiento de mi hijo Alejandro. Ambos fueron 2 huracanes que pasaron por la vida de Laura Sarabia y que han hecho lo que hoy es Laura Sarabia. Dios mío, la pregunta es obvia. ¿Cómo se hace para manejar esas 2 energías? Te lo digo porque en caso mío, y siempre lo cuento, tengo mellizos y eh, pague uno, lleve 2, ¿verdad? Y es terrible, es tremendo acordarse de esos momentos, es lo más bello y lo más maravilloso que le puede pasar a uno. Pero tú tienes ahí a tu hijo, pero además tienes un, digámoslo, un compromiso, una oportunidad que la supiste, que la has sabido valorar. ¿Cómo manejar esas 2 cosas? Pues porque uno no ser una mujer profesional no te quita ser una mamá. Y eso es una pregunta muy particular y yo he discutido mucho eso, porque al hombre no le preguntan, ve, ¿y usted cómo hace para ser papá y para ser buen abogado o para ser buen político? Esa no es una pregunta que está en un escenario eh, netamente masculino, pero a las mujeres sí nos dicen, venga, ¿y usted cómo hace con su hijo? ¿Y usted cómo es buen periodista? ¿O usted cómo es? No, ambos han sido ese, o sea, a mí Alejandro es mi mayor impulso y mi mayor, eh, sí, es como lo que da energía para yo ser la mejor canciller, para yo haber sido la mejor jefe de gabinete, y es por el país que le quiero dejar a él, por el país que quiero que él esté orgulloso y que él nunca se sienta menospreciado por ser colombiano o por ser latino. Y segundo es, no, pues eso es un tema de disciplina, para todo. Uno tiene que tener disciplina en la vida para todo, para hacer ejercicio, para comer bien, para el trabajo, hasta para ser papá, uno tiene que ser disciplinado. Y muy interesante, porque cuando te hacía la pregunta, me refiero a este país también.
eh, ahí vamos los latinoamericanos, pero este país vivió ya hace muchos años esa historia. El derecho al voto aquí cuando las mujeres solo tenían 30 años, después del derecho al voto cuando las mujeres tenían 21 años, pero después movimientos tan grandes como las, digamos, llamámoslo en español, las votantes, lograron que se le reconociera a la mujer ese derecho al trabajo, porque aquí se excluía también a ¿sí? las mujeres del trabajo. Tú haces una reflexión muy interesante frente a la pregunta que me parece otro aporte a esta gran charla. Nosotros estamos en tiempos modernos, pero son tiempos modernos que si los ponemos en contextos diferentes, pues ya han pasado también Claro. y tenemos que saber afrontarlos. Y eso es que me lleva inevitablemente a la otra pregunta. Yo hoy veo a la señora embajadora aquí conmigo hablando y digámoslo en términos coloquiales, tenemos Laura Sarabia para mucho rato, yo pensaría. Pues yo siempre voy a querer seguir trabajando por mi país. No sé si desde un escenario político, público, privado, pero siempre me apasiona poder conocer el país, me apasiona trabajar por las comunidades y seguramente tendremos Laura para rato. No sé desde qué escenario, pero seguramente estaré dando Laura en algún otro escenario los próximos años. Alejandro, tu familia. Hoy tu mamá y curiosa pregunta también aquí, y es, ¿tu mamá y tu papá comparten tus ideas políticas o hay de estos choques que son muy normales también? Porque la ideología es libre. En mi casa el uno es rojo, el otro es blanco, el otro es amarillo, ¿sí? Yo soy de los que alguna vez escuché un amigo que decía, mire, pero si no se voltea la arepa, no se asa. Entonces, yo también, mientras no haya una definición completa de un partido, pues pienso en mi país y soy libre. ¿En tu casa todos piensan igual o hay conflictos también? No, en mi casa no se piensa igual, no todos tenemos la misma línea política, obviamente hay unos más conservadores, otros más progresistas, pero hay algo que compartimos y es que nos gusta discutir bajo el respeto, entendiendo que no todos somos iguales, que no todos pensamos distinto, pero podemos encontrar puntos en común. Entonces, no, en mi casa no todos pensamos igual. Hay cosas y temas que digo, sí, yo coincido con esto, como hay otros que no. Y esa idea de los viejos tiempos, digo viejos tiempos porque ya me estoy dando cuenta que con Laura hay que marcar una línea. Sí. Hay muchos cambios y yo estoy en el otro lado. Esa idea de todavía te siguen viendo como la niña, como la joven en tu casa, en tu círculo de amigos. ¿Hay ese círculo de amigos o no? Sí, yo generalmente soy la más chiquita de los círculos de amigos. Mis mejores amigos me llevan algunos años de edad, yo sigo, pero yo siempre he dicho que yo soy como una abuelita en versión más joven. Pues porque yo no soy de salir a rumbear, no soy de lo que estaría haciendo alguien a los 32 años. Yo prefiero leer, yo prefiero o sea, a mí los temas, hablar de la historia de Roma, todo eso me gusta y es algo con el cual mucha gente a mi edad, pues obviamente, ¿usted qué estaba haciendo a los 32? Eso fue hace mucho rato, no me acuerdo. Pero claro, entonces yo tengo, sí, tengo ideas de mujer más adulta en cuerpo más chiquito, pero sí, pero igual en mi casa siempre seguiré siendo la chiquita de la casa. Dejo a Laura Sarabia y entro, por supuesto, con la embajadora. No sin antes agradecer compartir esos momentos y yo creo que esas reflexiones que los que están viendo, escuchando este podcast, pues podrían aprovechar. Nos hemos apartado de esa línea de que es de este lado, que es del otro lado. Estamos escuchándonos, estamos hablando y eso yo creo que es un elemento muy grande de tolerancia. Embajadora, su rol está con el país, con Colombia. Y hay unas tareas específicas. Quienes trabajan con la embajadora dicen que es muy organizada, muy ordenada, Diría el presidente Petro que soy una hormiguita trabajadora. una hormiguita trabajadora. ¿Cómo ha sido ese trabajo acá en el Reino Unido? Aquí es un ritmo totalmente distinto al que manejamos en Colombia. Pero es aprender a manejar.
aprender a disfrutar el silencio y aprender a disfrutar el ritmo de los tiempos. Aquí desde la diplomacia se manejan otros ritmos. Los ritmos que manejamos como colombianos y como latinos somos totalmente distintos Sí, es aquí una a carrera. como aquí para nosotros todo es ya, para nosotros es veámonos mañana, pero aquí resulta que es una planeación, es una disciplina, Protocolo. que, que es, claro, yo la puedo atender, pero tengo agenda hasta abril. Y no es porque no quieran hablar contigo, no es porque no, sino es porque es una planeación, son súper organizados y es como articular esos dos mundos es particular. Y trabajar por los colombianos, por las necesidades de las personas que emigraron hace mucho tiempo, por muchos de los jóvenes que hoy están buscando una oportunidad académica acá en Londres, de mejorar las relaciones comerciales entre nuestros países. Ayer, por ejemplo, teníamos a la gerente de Transmilenio que está aquí buscando inversionistas para poder renovar la nueva flota de biarticulados totalmente eléctricos. O sea, hay mucho potencial en nuestro país y Colombia está siendo referente no solo de biodiversidad, como el rey lo manifestó, sino yo creo que lo que más importante que exporta Colombia y que a veces se nos olvida es talento colombiano. Y ahora sí vuelvo con esa parte, con ese encuentro con el rey del Reino Unido, de el rey también del norte de Irlanda. ¿Cómo fue ese momento? Y lo digo más allá de una foto, es encontrarse con el símbolo, la representación de, de un país tan fuerte, de un país históricamente que ha dado, y lo vimos en esta charla, tantas batallas, tantas luchas eh, sociales. ¿Cómo fue encontrarse ese personaje? Pues primero es un momento muy especial, es un momento muy anecdótico. El rey Carlos es una persona que tiene mucho conocimiento, que se nota que se interesa, que no come entero, precisamente, y que le gusta indagar mucho más. Entonces, conoce mucho de nuestro país, trata y conoce mucho de la persona con la que está al frente, no se queda con algo netamente protocolario, sino trata de indagar un poco más. Y es eso, es principalmente, como usted dice, es cómo articulas y cómo confluyen nuestra cultura, lo que somos como colombianos y latinos, y con algo como es la monarquía, como es lo que ha significado para muchos sistemas y para muchos hechos históricos el Reino Unido. Pregunta final. Advertías que son otros ritmos. ¿Has tenido tiempo para disfrutar este país, para conocer esta bella ciudad? Y lo digo porque en esos ritmos y en esas relaciones, pues aquí hay muchos espacios para conocer, aquí hay muchos encuentros para generar ideas y para generar proyectos políticos. Aquí hay muchas oportunidades culturales, educativas, de conocer. Y sobre todo he podido tener la oportunidad de identificar muchas cosas que sería importante que tuviéramos en Colombia. Por ejemplo, y yo lo decía, yo que tengo un niño de 3 años, en Colombia el incentivar visitar museos no es algo realmente, pues que todos lo hagamos y seamos muy sinceros. Pues yo decía, yo creo que las únicas veces que visité un museo en Colombia fue o por algo específicamente de trabajo o en el colegio que lo llevaban a uno a las salidas pedagógicas. Pero aquí visitar museos, ir a las librerías es algo del día a día, es algo totalmente natural, normal y se incentiva mucho la cultura y conocer la historia a través de eso. Y creo que eso es algo que deberíamos calcar un poco en nuestro país también identificar y poder estudiar o analizar un poco que aquí se disminuyen mucho o se desdibujan las brechas desiguales. Y es aquí en el metro vamos todos. Usted puede ser el CEO de una multinacional, como puede ser la persona que atiende el teléfono en un edificio. Y en nuestro país tendemos a clasificar mucho a la gente por el sistema de transporte público que utiliza Modelo del carro. o el modelo del carro
o el barrio donde vive. Y aquí esas brechas de desigualdad son tan desdibujadas que realmente permiten uno conocer a la persona y no evaluarla o clasificarla por la cantidad de dinero que tiene o por dónde trabaja. Entonces creo que esos son como esos análisis de la sociedad, y ese ha sido mi tiempo en el cual he estado acá precisamente para ver qué más podemos hacer por nuestro país. Laura Sarabia, muchísimas gracias por acompañarnos, dejarnos entrar a su vida, por estas reflexiones tan interesantes. Me parece que calzan perfecto con este programa Migrantes. La invitación va a ser para que esta no sea, como decimos, la primera y la última. Y ya cuando no estemos con esa, como yo le llamaba, armadura de la embajada, podamos volver a hablar ya Pues sí, tranquilamente y a ver si ahí sí ya hablamos más de esa pregunta que he hecho por debajo insistentemente. Por claro que ahora, sí. embajadora, agradecerle nuevamente su presencia, y me imagino que hay muchos planes, hay muchos retos para Colombia, hay mucho trabajo que hacer. Así es, hay muchas cosas por trabajar, pero yo creo que mi invitación final es que estaremos ya iniciando nuestro proceso electoral en el país, que creo que independientemente apoye o no a X o Y candidato, es importante que no votemos el voto y que realmente seamos comprometidos con nuestro país y con nuestra democracia, porque aunque estemos a kilómetros de distancia, nosotros seguimos siendo colombianos. Y eso no se nos puede olvidar, así que invitarlos a todos los colombianos a que ejerzan su derecho al voto, no solo ahorita en marzo, sino en mayo y si es el caso en junio, pero esta es una responsabilidad que tenemos. Como ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio y aquí estaré cuando usted me invite. Gracias. Muchas gracias. Express News Podcast presentó el anterior programa.